Buen día para todos. Mi nombre es Marisol Castillo. Soy mujer indígena y vengo en representación de mi hermano Javier Castillo Becerra, en representación de las víctimas del Huila y en representación de las voces que aún no han sido escuchadas. Para el día de hoy vamos a empezar con los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas de combate por los batallones Magdalena y Piguanza de la 9ª Brigada del Ejército Nacional. Quienes asumieron diversas formas y maneras que operaron los responsables y las afectaciones que estas mismas dejaron. La vamos a apreciar en testimonios, como lo es el caso de la señora Francielena Garcés Murcia, quien es hermana de Rubén Darío Garcés Murcia, y quien nos va a contar lo ocurrido y la estigmatización que ha cambiado su vida y con la que ha tenido que luchar desde aquel entonces. En esta declaración podemos escuchar las diferentes modalidades de comisión y del crimen y también las consecuencias diferentes que nos ha dejado a cada uno de nosotros. También cabe recalcar que estamos aquí todos reunidos por una misma misión, que es encontrar la verdad y sobre todo esa justicia, que es la que todos estamos esperando que llegue. Entonces, con ustedes la señora Francielena Garcés Murcia, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Francielena Garcés Murcia y vengo en representación de mi hermano Rubén Darío Murcia y mi primo José Alexander Murcia Figueroa. Me encuentro en este auditorio para comentarles que las familias y personas de la región del sur del Huila somos personas campesinas que nos dedicamos a la labor, a laborar de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las tareas del campo, para recolectar nuestro principal producto, el café, y otros productos de pan coger, para llevar alimentación a las ciudades de nuestro país. Es así que el gobierno nacional y especialmente la fuerza pública se ha dedicado a buscar jóvenes de vulnerabilidad de nuestros campos, para asimilar combates y dar de bajas miserablemente a personas sencillas, humildes, trabajadoras y de bajos recursos económicos. Todo esto se da porque no hay una política pública bien estructurada en subsidiar los estudios primarios, secundarios y universitarios a los hijos de nuestros campesinos. Otro punto a resaltar son las personas de los pueblos y ciudades que la fuerza militar trasladan de un lugar a otro a jóvenes de estrato 1 y 2 para asesinarlos y luego presentarlos a los medios de comunicación de la región que fueron dados de baja en combates, a ladrones, delincuencia común y en la mayoría de los casos pasarlos como guerrilleros. Los campesinos y las personas de los pueblos nos sentimos estigmatizados por el gobierno nacional por la barbarie de asesinar vilmente a nuestros seres queridos, en manchar el buen nombre y la dignidad de nuestras familias, de nuestras regiones con estos falsos positivos. Además, nos sentimos inseguros, con miedo y con las manos atadas, ya que no podemos hacer valer los derechos que plasma nuestra hermosa Constitución Nacional, especialmente en el artículo relacionado con el derecho a la vida y a otras más. Sabiendo que la fuerza pública tiene por objeto mantener la soberanía nacional y el orden interno, nos interrogamos, ¿en quién confiar? Con todo lo anterior, queremos pedirle a ustedes que se han personado e interesado en estos casos de falsos positivos del Huila para que investiguen y nos den claridad. ¿Qué civiles participaron de la región? ¿Qué información tenían estos militares para realizar estos asesinatos? También se conoce que algunas familias de estos casos han recibido amenazas e intimidaciones de los militares involucrados. Además, quiero manifestar frente a este auditorio, tenga en cuenta las siguientes peticiones: que el gobierno nacional implemente una ley donde los hijos de nuestros hijos
no presten el servicio militar por el trauma causado por el mismo Estado. Segunda, que propicie oportunidades de becas para los hijos que quieren seguir estudios universitarios totalmente pagados en universidades privadas o públicas del Estado. Tercera, implementar una ley de la no repetición de estos hechos en el territorio colombiano. Cuarta, limpiar el buen nombre de las víctimas y que los victimarios pidan perdón a las familias públicamente y por los medios masivos de comunicación del país. El 21 de diciembre del 2007 fue asesinado mi hermano Rubén Darío Garcés Murcia y mi primo José Alexander Murcia Figueroa por tropas del Batallón de Infantería número 7 de la 9ª Brigada de Pitalito, Huila. Los asesinaron en la vereda La Florida, corregimiento La Laguna, municipio de Pitalito. Ellos se dirigían a recolectar café a mi finca. El ejército los mató aproximadamente a 50, 60 metros de mi casa. A las 6:30 de la mañana, en ese momento, yo me encontraba fuera de mi casa, en el patio, recogiendo leña para la hornilla. Cuando escuché los disparos, salí corriendo a ver qué había pasado y escuché los gritos de mi primo. Gritó a mi esposo. Veo cuando mi primo cae y mi hermano ya estaba en el suelo. Y los soldados salieron del cafetal, me cogieron y me arrastraron hacia la casa. Estando los dos cuerpos en el suelo, los soldados seguían disparando al aire. Cuando les pregunté por qué los habían matado, me contestaron que iban a atracar el Estelar y que ellos habían disparado primero. Les contesté yo, ¿cuál Estelar si la línea aún no ha subido? ¿Y con qué iban a disparar si ellos no tenían armas? La única arma que ellos iban a coger en ese momento era el coco de coger café. Si era que los soldados tenían información de ellos, ¿por qué no los capturaron? ¿Por qué no investigarlos? Y si tenían algún delito, capturarlos y entregarlos a la entidad competente. Gracias a todo esto, a mí me tocó abandonar mi casita donde vivía y mi pedazo de tierra, porque psicológicamente no pude seguir ahí. Nos han dejado secuelas irreparables. Hemos sido sometidos a un dolor intenso, donde nos han generado daños psicológicos en nuestras vidas. Nosotros, las víctimas, estamos luchando por un mismo propósito en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral, especialmente al buen nombre de nuestros seres queridos. Señores de la JED, da tristeza ver que estas situaciones se siguen presentando en el país y duele, de verdad que duele, que más familias pasan por el mismo dolor y por el mismo martirio que nosotros estamos pasando. Muchas gracias. Yo soy Rubén Darío Garcés Murcia. Tengo 22 años, vivo en la vereda La Florida, ubicada en el corregimiento La Laguna, municipio de Pitalito, Huila. Soy campesino, estoy soltero y vivo con mi papá y mamá. Mis amigos me describen como una persona trabajadora, callada, sencilla, amistosa y muy responsable con mis labores. Trabajo en una parcela de café que me dieron mis padres y administro la de mi cuñado porque él no tiene tiempo para hacerlo. Sueño con tener una casa, una moto, esposa e hijos. Pero el 21 de diciembre de 2007, todos estos sueños se desvanecieron. Rubén Darío no puede contar su historia. La cuento yo
porque en horas de la mañana del 21 de diciembre de 2007, cuando se disponía a iniciar las labores de recolección de café junto con su primo José Alexander Murcia Figueroa, fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Infantería número 27 Magdalena del Ejército Nacional. Ante los medios de comunicación, su muerte se justificó como un presunto combate contra los militares en la vereda La Florida, ubicada en el corregimiento La Laguna del municipio de Pitalito, Huila. Rubén Darío y su primo fueron señalados como miembros de una banda de asaltantes. Luego de más de 10 años, la familia de Rubén Darío continúa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, especialmente a su buen nombre, esta vez ante la JEP. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Aladino Ríos, vengo de Pitalito. Agradecer a la magistratura, a los diferentes comités, CAJAR, OXUR, que nos han tenido siempre el apoyo desde hace mucho tiempo. Empiezo por narrar la historia en lo vivido, la experiencia como sobreviviente en calidad de las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en todo el país. El día 14 de agosto del año 2007 fui reclutado por civiles que me sacaron con engaños del municipio de Pitalito a la zona rural, en compañía del señor Albeiro Hernández, era un campesino jornalero de 22 años, un joven trabajador, quien fue asesinado. Dos jóvenes conocidos como Alfredo Muñoz Botina, Alfonso Sánchez España, me sacan con engaños de Pitalito. Aproximadamente 6:30 de la tarde me recogen en un carro Renault azul. Nos dirigimos a pocos metros del Batallón Magdalena a entregar un supuesto encargo. Aproximadamente 500 metros de la vía central, sitio conocido como La Gallera, la Portada de Chillurco, nos desviamos de la vía central. Un grupo de militares nos interceptó, nos bajó a la fuerza del vehículo, nos colocó boca abajo a mí y al señor Albeiro. Aproximadamente 10 minutos llega una turbo NPR, donde nos suben a la fuerza, nos llevan boca abajo dentro de la turbo. Yo estoy tranquilo, pienso que nos llevan al batallón, que son soldados, no hay peligro, porque no se conocía de estos casos. Nos llevan un recorrido de 2 horas aproximadamente, llevándonos a un lugar boscoso, sitio conocido como entre San Vicente y Hornito, del municipio de San José de Isnos, vía Popayán Isnos, donde nos bajan de la NPR, nos retiran a 70 metros de la carretera, nos amarran de los pies y nos tienen atados ahí. Aproximadamente 10 de la noche hacen impactos al aire en la carretera, hacen gritos, donde lo que manifiesta un compareciente. Estaban atracando los carros para después colocar las prendas hurtadas a las víctimas, porque esto lo hacían los militares. Atracaban y las prendas hurtadas las colocaban a las víctimas para demostrar que sí estábamos atracando. Aproximadamente 12:30 de la noche llega un soldado de la carretera al sitio que nos tienen amarrados, dice, pasa uno de los dos. De pronto dice, pasa el más bajito, esa era mi persona. Le digo, yo estoy amarrado, me desata de los pies, me coge por el lado de la correa, por el lado derecho, y me saca hacia la carretera. Estando al borde de la carretera, saca un arma, al parecer es pistola, me pega 2 impactos en el hombro derecho, caigo al piso y le digo, ¿por qué me matas? Yo no debo nada. Al otro orilla hay un soldado que le dice, retírese, porque él queda al pie mío, yo quedo al piso. Entonces se retira, pienso que era la intención de dispararme también. En ese momento yo me toco los pies, las piernas, veo que puedo correr. Pico a correr por frente de él. Cuando él dice se nos voló, ya voy como unos 5 metros de distancia. Me sigue disparando con arma larga Galil. Aproximadamente 170 metros, que fue la reconstrucción que hicimos con la fiscalía. Me impacta las partes genitales, me destruye el escroto de los testículos y me pega 2 impactos en la cabeza por la parte derecha. Entonces yo desvío la carretera por un abismo. Quedo en el hueco del abismo, el soldado mira de lo alto hacia abajo y se devuelve, no me busca. Yo ya estaba casi muerto. Luego tuve valor y seguí buscando la carretera y anduve por un lazo de 4.500 metros herido, aproximadamente 2 o 3 horas, hasta buscar auxilio. Y bueno, de ahí ya sigue el tema de la recuperación. Ahora quiero, en calidad de las víctimas del departamento del Huila, hacer algunas solicitudes a la magistratura. En calidad de víctimas solicitamos el retiro del cargo a militares sindicados de ejecuciones extrajudiciales. Esto con el fin de evitar repetición, como sucedió en Puerto Leguízamo, en Putumayo, que un teniente o coordinador de un grupo comete este delito cuando está sindicado de varias ejecuciones en el departamento del Huila de la 9ª Brigada. Esto no tiene sentido, por eso no tenemos garantías a la no repetición. Yo lo he dicho, la no repetición es no dar papaya. Si los agresores siguen en el poder,
tienen toda la facilidad para volver a repetir con otras personas, así no sea con nosotros mismos, pero pueden continuar haciendo daños. Como segundo, las víctimas solicitamos reconocimiento en plano de igualdad en todos los escenarios judiciales y no judiciales. ¿Por qué? Porque la JEP nos da una acreditación como víctimas. Los diferentes comités nos reconocen como víctimas. Pero los militares, algunos aceptan y comparecen a decir verdad. Pero ¿qué pasa? Un juez contencioso administrativo dice, hubo enfrentamiento y se niega la demanda administrativa. Entonces, ¿que somos acá o no somos? Debemos ser en todos los escenarios. Como parte de la verdad, la JEP debe exigir a los comparecientes de alto rango quien recibía el incentivo económico de la Directiva Ministerial 029 del 2005, donde dice 3.815.000 por cada guerrillero dado de baja. Esto hace parte de las ejecuciones porque hay un incentivo económico. ¿Quién lo recibía? Lo daba el ministerio, pero ¿quién lo recibía? De los diferentes rangos. Esto hace cuando hay plata y corrupción, y esto es lo que nos llevó a las ejecuciones. Si un teniente daba de baja 3 campesinos en la semana, ganaba más de 10 millones, y de paso el ascenso. Que se resuelvan los procesos que han fallado en contra de las víctimas en lo contencioso administrativo, ya que los comparecientes han reconocido verdad. El soldado dice, sí, yo lo asesiné, yo participé, pero el magistrado dice, no, hubo enfrentamiento. Entonces, ¿a qué jugamos? Seríamos una burla. No debe ser así, deben ser reconocidos también como víctimas, porque nos sentimos revictimizados, nos están revictimizando. Como mi caso, el magistrado me está revictimizando a mí, al señor Albeiro Hernández Cerón, que era un campesino, que fue entregado como subversivo al día siguiente en el municipio de Isnos. NN dado guerrilla de bajo en combate. Entonces, qué tristeza. Esto es lo que nosotros agradezco a los comparecientes, especialmente el cabo Cabanillas, que aportó más verdad que los otros. Calderón Mota Julián Andrés, teniente. Iles Astudillo Erzaín, Joranquín Rueda Betancur, Cabanillas. El cabo especialmente fue el que más aportó verdad a esto. José Fabio Guzmán. Pero también invito a los aquí nombrados por los comparecientes que no han comparecido, que comparezcan, no con ánimo de odio, ánimo de poner un ejemplo y nosotros queremos que el país cambie, que la vida cambie, que aquellos que siguen la fuerza pública no cometan aquellas injusticias. Entonces invito al señor Erwin Burgos, que lo nombran los comparecientes, que fue el que me agredió, el que disparó contra mi vida, se regaló para matarme. Esto no es un profesional, esto es un paramilitar disfrazado de profesional, porque un soldado profesional campesino no se regala para matar a otro campesino sin saber por qué. Lo invito a que comparezca. Al profesional Herrera, al profesional Zamboní, al profesional Muñoz Sinforoso, al profesional López Obando, al profesional Salgado y el sargento Palomino, que dicen los comparecientes, era el que estaba atento a todas las ejecuciones de civil, atento a todo lo que iba a suceder. Entonces invito a estas personas a que hagan parte de comparecer ante la JEP, de todas maneras, esa es la idea. Y solicitamos que la JEP aplique el régimen de condicionalidad y excluya a militares que no aportan verdad, como el caso del general Mario Montoya. ¿Quién le dio la orden al general Mario Montoya? No lo sabemos. Entonces, que la JEP no sea tan flexible con aquellas personas que están sindicadas y vinculadas. Entonces, quien no comparezca contando verdad completa, ese cuento que Julano me mandó, que yo no me acuerdo quién era el que me mandaba, todos los comparecientes van a decir lo mismo, que es que yo no me acuerdo, pero ¿cómo no se acuerda quién era el profesor? No se acuerda. Entonces, no quieren delatar a los superiores. Y el general Mario Montoya es la principal persona que nosotros queremos que cuente la verdad completa, porque él no era ministro de Defensa para manejar todo el país. Él era un general que tenía algunas áreas. Aquí él debe comparecer con la verdad. De lo contrario, la gente debe aplicar el régimen y excluirlo del beneficio. Muchas gracias. Yo soy Albeiro Hernández Cerón. Tengo 22 años, soy campesino y vivo con mi esposa y mi hijo de 1 año de edad en la vereda Corinto, ubicada en el municipio de Pitalito, Huila. Mis amigos y familiares me conocen por ser una persona amable y trabajadora. Sueño con construir una casa para mi esposa e hijo, pero el 14 de agosto de 2007 todos esos sueños se acabaron. Albeiro no puede contar su historia, la cuento yo.
porque el día 14 de agosto de 2007, luego de estar trabajando en la recolección de café en su finca, salió a las 3 de la tarde hacia el municipio de Pitalito, luego de recibir una llamada, y no regresó a casa. Ese mismo día, en horas de la noche, fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón de Infantería número 27 Magdalena del Ejército Nacional. 2 presuntos informantes, con engaños, lo sacaron de Pitalito y lo entregaron a los militares, junto con otro hombre que sobrevivió a este hecho. Ante los medios de comunicación, su muerte se justificó como un presunto combate contra los militares en el sector de Palo Quemado, zona rural del municipio de Himnos, Huila, siendo señalado como miembro del Frente 13 de la FARC. Luego de más de 10 años, la familia Albeiro continúa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, especialmente a su buen nombre, esta vez ante la JEP. Seguimos con don José Yesid Farfán, quien nos cuenta cómo estuvo a punto de perder su vida y cómo, pese a no haber muerto, el aislamiento, la señalización, la soledad a la que lo ha forzado la estigmatización ha significado para él la muerte en vida, algo difícil. Para muchos de nosotros, el hecho victimizante se perpetúa en el tiempo porque ataca nuestra identidad como persona. ¿Quiénes somos en el mundo? ¿Ese qué dirán? ¿Qué piensan de nosotros? Aún vivimos con eso. Muy buenos días para todos, a los señores magistrados y a todos los presentes. Tal vez no soy muy conocido porque no me he presentado en muchas audiencias por el temor a la muerte, tal vez. No es entendible cómo la fuerza pública, en caso concreto el Ejército Nacional, quienes se presentan siempre como las víctimas de combates en todos los casos de falsos positivos, ya conocidos y que nunca existieron, asesinando a personas inocentes de diferentes partes de Colombia, quienes fuimos sacados, en muchos casos, por el mismo personal del Ejército. Con el fin de dar resultados para obtener prebendas e incentivos y así elevar la operatividad, sin importar que aquellos que asesinaron tenían familias, haciendo creer a los medios de comunicación y la misma fuerza del Estado que los dados de baja eran delincuentes a base de mentiras y artimañas con las que salían avante sin pensar que entre cielo y tierra no hay nada oculto y en determinados momentos se sabría toda la verdad. En el caso concreto de los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2007, siendo las 9:30 de la noche aproximadamente, donde se informa de un enfrentamiento. Siendo yo el único sobreviviente y testigo, puedo manifestar a quien interese sobre lo ocurrido que en ningún momento se presentó un combate con la patrulla del Ejército en el lugar de los hechos por la siguiente razón. Ni el vehículo ni las motos que estuvieron en el lugar de los hechos presentan impactos de armas de fuego o explosivos. No existe ni una baja por parte del personal del Ejército, pero sí existen 5 muertos y gracias tal vez a la oportunidad que me dio Dios estoy aquí hoy contándole la historia. En mi fuga de los 14 del Ejército Nacional, escuché cómo torturaron física y verbalmente a mis 5 compañeros, a quienes nos habían contratado para realizar una escolta de dinero desde la ciudad de Pitalito hasta la ciudad de Neiva. Luego mis 5 compañeros fueron ultimados por el Ejército de forma vil y cobarde para presentarlos como una acción positiva, dejando ver claramente la realización de un falso positivo, como los muchos presentados,
pues mis compañeros fueron capturados vivos y luego asesinados, como informa el CTI, y presentados como NN a fin de que nadie se enterara quiénes eran, haciendo creer que eran atracadores, como informaban a los usuarios de la vía, demostrando todo un plan criminal para quitan de un puesto de control que es permanente en el sitio conocido como El Cable y se esconden para lograr lo planeado. Como signos específicos de que no hubo ningún combate es el análisis que manifiesta que ni el vehículo ni las motos presentan impactos de armas de fuego, siendo inmovilizados, y a los cuales le hurtaron muchos de sus elementos, asimismo las pertenencias de los que ellos asesinaron. Igualmente desaparecieron sus identificaciones. Es de anotar que este caso, como los muchos presentados, tiene el mismo modo de operar por parte del Ejército Nacional. Con uno de los fallecidos, el señor Óscar Javier Moreno Urazán, a quien conocí desde pequeño, fue él el que me contrató para que hiciera pura escolta. Así sucesivamente conseguir otras personas. Lastimosamente era un plan criminal donde logré sacar mi vida adelante, tal vez por la voluntad de Dios. Tal vez aquí faltan 3 más de los asesinados. De los cuales su foto no está presente. No sé si está en las familias. Pero es muy triste ver cómo quien debe guardar nuestra vida nos la acaba de esa forma. Y tal vez porque yo fui policía y soy pensionado de la policía, gracias a Dios. Y siempre fui muy cauto en mis cosas y muy alerta en lo que debía hacer. Y tal vez de pronto tenía otras creencias. Y ese día de los hechos, en lo que creía, llamé a una persona que me habían recomendado, que dijo se encontraba en Cali. Realmente no sé si es verdad, si se encontraba en Cali o no. Pero él manifiesta de que se veía un peligro muy grande, que mucha gente alrededor. Y yo llamé a todos los que estábamos en esta misión. Y ellos dijeron que no, que todo estaba libre, porque fueron tan cobardes que un retén militar que permanentemente se encuentra en el sitio conocido como El Cable, lo quitaron. Y nos llevaron hasta el kilómetro 102, donde fueron asesinados. Pude escuchar cómo los torturaron, cómo los asesinaron. Y solo hasta la hora de la madrugada me pude dar cuenta que era el vil ejército el que los había matado. Porque inicialmente, cuando logré huir, que todavía no me explico por qué el compañero Rodríguez, que en paz descanse, no huyó conmigo, porque era el que estaba en la parte de atrás. Es mentira lo que dice el ejército en una de sus declaraciones, de que nosotros ingresamos hacia un camino destapado. Si todas las muertes fueron sobre la vía nacional. Y cuando yo cruzo la vía, le digo a Rodríguez que era la guerrilla. Inicialmente yo pensé que era la guerrilla, porque yo vi cuando salió demasiada gente del monte. Y lógico, ellos lo hicieron las cosas muy bien hechas para quedar encerrados.
en una declaración que da uno de los soldados dice que ellos estaban regados en todo el sector. Y es falso, porque yo no he ido al sitio de los hechos con alguien de la justicia, pero yo salí por donde ellos decían que estaban metidos una de las patrullas, una de las escuadras que dice en una declaración uno de los declarantes. He visto 3 declarantes que son Orrego, es Vázquez y el mayor Ojeda. Y el único que se asimila a decir algo de verdad es Vázquez, donde dice que el mayor Ojeda le dio la orden de que votara los documentos. ¿Cuáles documentos? Carnet de los policías. Porque sí, habían 2 policías activos, el compañero Charri y el compañero Rodríguez. Ellos fueron los que asistieron con nosotros. Pero también el compañero Bermúdez era retirado de la policía. Y también el compañero Fardi Castillo, quien hoy en día la familia disfruta de la pensión, porque en el momento que fue asesinado todavía no la tenía. Entonces, esta fue la razón para que ellos desaparecieran sus documentos, le robaran las joyas, porque es muy triste que aquí no esté la esposa del compañero Charri para ratificar de que uno de los soldados cargaba la argolla de matrimonio de ellos. Y fue así como ella se dio cuenta de que ese soldado había participado en ese asesinato. Hablé con el procurador en su momento, no recuerdo realmente el nombre, y le dije, porque él se comunicó conmigo. Yo tenía una línea telefónica que está a nombre de otra persona y tengo todavía la prueba, porque le dije al señor procurador, para que ustedes se den cuenta de que estuve en el lugar de los hechos, es sencillo, mi línea telefónica era esta, y la primera llamada que hice luego de lo sucedido, que no recuerdo la hora que está en el recibo, se la hice a un compañero policía, que no recuerdo el nombre de él, que fue que le prestó una de las motos que aparece en los hechos, al compañero Fardi Castillo. Y él fue el que me dijo, escóndase porque lo están buscando. Manifiestan que falta uno, y así fue. El mismo delincuente ese que nos llevó, que al parecer, no estoy seguro, pero al parecer fue un capitán que era el que nos sacaba. Él gritaba, falta uno, falta uno. Y también existen muchas más pruebas, como el retiro que hizo el compañero Bermúdez, que en paz descanse, en el banco de Pitalito BBVA al frente del parque, que creo que la finada esposa de él adjuntó la prueba. ¿Por qué? Porque el delincuente este nos exigió 500,000 pesos para podernos llevar a donde supuestamente se había quedado varado el vehículo donde venía el dinero. ¿Por qué? Porque supuestamente era una turbo en la que venía chontaduro, y debajo del chontaduro venía una cantidad de plata grande. Es tanto así que a nosotros no nos adelantaron dinero, sino que la cancelación era en la ciudad de Neiva. Cuando yo salgo ya a las horas de la madrugada, ya casi amaneciendo, caminé bastante. Luego de bajar cierto lapso de tiempo desde el sitio de los hechos, una persona de la parte alta de una casa me dice que si yo sabía qué había pasado. Entonces, pues, le manifesté que no, que yo solamente venía desde por ahí nomás, que me había quedado en una moto. Me subí a un bus de Cotrasmayo que venía en ese momento y llegué hasta la ciudad de Pitalito. Fue tanto el cansancio que después de haber pasado bastantes horas dentro de una alcantarilla, dormir acurrucado, pues me quedé dormido y pasé por la jeta de los asesinos. Y pues, como dicen muchos, no era mi día, no era mi tiempo, porque el tiempo de nuestras vidas no está en nosotros, está en las manos de Cristo. Yo solo le pido a la justicia que limpie nuestro nombre, porque quedamos como atracadores. Así dicen en los medios de comunicación de Pitalito, así dicen en los panfletos que entregaron. Y lo más triste es que aún
la justicia ordinaria falló a favor del ejército, que porque eran unos delincuentes que estaban atracando. ¿Y saben por qué me di cuenta de que era el ejército? Porque luego de pasado todos los hechos y haber llegado el CTI a hacer el levantamiento, porque fue la camioneta del CTI la que llegó. ¿Por qué me di cuenta? Porque estoy en el costado izquierdo de la vía viniendo desde el Putumayo, sobre la maleza, escondido, observando nomás y escuchando. Y logro escuchar cuando pasa el primer vehículo, que fue un Chevrolet Trooper. Ustedes dirán, ¿por qué sabe que es un Chevrolet Trooper? Llevo toda mi vida conduciendo, trabajé en la Cotrashuila, trabajé en la Orteguna. Entonces conozco bastante de eso. Y le dicen que ahí matamos una banda de atracadores, que somos el Ejército Nacional, y ahí es cuando me doy cuenta de que fue el ejército que los mató. Luego pasa un vehículo bus, de esos grandes que salen del servicio público, y la misma situación. El soldado les dice que es el Ejército Nacional y que habían hecho un operativo y que habían matado a unos atracadores. Y son tan cobardes que luego de haber disparado cantidades de veces, simulando un combate, haberme disparado hacia el sitio donde yo estaba, y por eso les repito, no era mi día. Y la gloria sea para Dios, porque no era mi día. Cogieron una de las armas y la dispararon con la que hirieron un soldado, que según dicen aparece un soldado herido. Pero fueron ellos mismos los que dispararon el arma, la que luego le colocaron a mis compañeros. Y fueron tan cobardes que colocaron unas pistolas que jamás existían. Porque aparece que una pistola 9 milímetros y otra 7.65. Pero resulta de que todas las armas que ellos llevaban estaban amparadas. Porque la noche anterior habíamos pasado por el retén del ejército. Y cuando nos tenían ahí parados frente a la entrada del batallón, que es donde hacen el retén, el señor coronel, que era el comandante, iba trotando por dentro de la brigada, dentro del batallón, y él se dio cuenta de de que tenían parado a alguien, y él le pregunta quiénes son o qué pasó ahí, le pregunta a los soldados. Entonces él le dice, mi coronel, son los policías y están armados que van para la gallera en Bruselas. ¿Por qué? Porque ya habían revisado el arma del señor Bermúdez, ya habían revisado el arma del compañero Oscar Javier Moreno Urazán. Y claro, pues no se las podían quitar porque no estábamos en estado de sitio, no estaba prohibido por el Estado que cargaran armas. Entonces, él les dio la continuidad y seguimos. Porque nosotros permanecimos desde el día anterior en Pitalito. Era un plan macabro que se había iniciado desde la ciudad de Neiva, con el fin de hacer lo mismo que hacían con todos, realizar un falso positivo para recibir incentivos, para recibir dineros. Nosotros llevamos una vida terrible. Nadie sabe dónde vivo yo porque no puedo dar mi dirección. Perdí mi casa aquí en Neiva, perdí mi hogar. Me tocó salir huyendo como un perro, como si yo hubiera sido el delincuente. Inicialmente, la JED y todos los que están metidos en este cuento saben que yo vivía en Ibagué. Pero no, yo no vivo en Ibagué. No sé dónde vivo, porque me toca estar huyendo para salvaguardar mi vida. Muchas gracias. Finalmente, estos testimonios también son muestra de cómo seguimos en pie y estamos aquí de pie por esa lucha, demandando verdad y forjando caminos de justicia, caminos de reparación y sobre todo una verdad que sea verdadera, no una verdad acomodada, porque eso es lo que no queremos. Las verdades acomodadas no sirven, no nos sirven a ninguno de los que estamos aquí. Seguimos como parte de la lucha y ejercimos de valentía
Las víctimas han escuchado versiones voluntarias practicadas por la jurisdicción y este ejercicio ha revivido el dolor, cosa que pudimos notar hace un momento. Es un sufrimiento y podemos decir que se acrecienta al saber los detalles de lo que ocurrió o al tener que soportar el silencio de algunos responsables. Doña Claudia Lugo, esposa de Óscar Joven Javier Moreno Urazán, quiere contarnos su experiencia, cómo las versiones voluntarias es contar lo que implica escuchar la voz del otro, responsable de su pérdida y dolor que nos identificamos. Es contar cómo el empoderamiento y la restauración que brinda escuchar estos testimonios nos ayuda. Ser escuchado y poder demandar y exigir con voz propia sobre todo. En fin, lo que significa convertirse en un agente de la producción de justicia para transformar, para no repetir. Con ustedes, doña Claudia Rocío Lugo Moreno. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Claudia Rocío Lugo Moreno. Vengo en representación de mi esposo Óscar Javier Moreno, de Jesús Alfredo Bermúdez, Freddy Pardi Castillo, Dagoberto Charri, Rodríguez Amaya y José Yesí Farfán. Aunque han pasado 14 años, mi dolor sigue tan vivo como el primer día. Es muy difícil superar una situación de estas cuando hemos sido estigmatizados por la sociedad, ya que en mi caso yo vivía en Garzón y no pude conseguir trabajo porque todo el mundo decía, es la esposa del ladrón, es la esposa del delincuente, es la esposa del guerrillero, porque eso fue lo que dijeron de cada uno de nuestros familiares. Mi esposo era un joven de 27 años que solo tenía sueños. Cuando yo me fui a vivir con él tenía 16 años. No había estudiado, pero al ver que tenía una esposa y que teníamos una hija, quiso superarse. Estudió, tenía sueños, quería conseguir muchas cosas, pero desafortunadamente, por tropas del batallón Magdalena, exactamente el grupo Berlín 3, decidió que esos sueños jamás se realizaran, porque fraguaron un plan para invitarlos a trabajar. Aunque mi esposo era un trabajador incansable, hacía unos días se le había acabado el contrato. Él trabajaba con la electrificadora como escolta. Y viviendo aquí en Neiva lo llamaron y le dijeron que tenía un trabajo para él, que le iban a pagar 40 millones de pesos por hacer una escolta. Eso valía la casa donde vivíamos en arriendo. Él me la iba a comprar. Entonces por eso decidió llamar a su amigo conocido, Jesse, que era pues el que le podía ayudar a conseguir otros escoltas como él. Se fue muy feliz a hacer ese trabajo, sin pensar que ese día iban a acabar con su vida, que iban a acabar con los sueños
de una mamá, de un papá, de unos hijos, de unos hermanos, de una esposa, porque fueron 5 personas las que asesinaron. Estos hombres que hoy dicen en sus declaraciones, no sabemos, yo no sé, yo no fui, nosotros no, que son unos mentirosos, porque he tenido la oportunidad de ver sus declaraciones, no solo de mis casos, sino del caso de muchas de las madres que están aquí. He tenido la oportunidad de ver cómo vilmente dicen mentiras, porque me sustento en la verdad de el único testigo que tenemos, que gracias a Dios, si no hubiera sido por él, tal vez ya perdimos en la justicia ordinaria, porque los hallaron delincuentes, los hallaron que ellos se enfrentaron, que fue un combate. Digo que no fue un combate porque mi esposo tenía un tiro aquí y le salió aquí. ¿Cómo en un enfrentamiento le pegar un tiro de esos a una persona? Imposible. O sea, yo no soy abogado, yo quizás soy una campesina ignorante, pero a la vista puedo ver que eso no fue un combate. A don Jesús Alfredo le quitaron su mano y sus dedos. ¿Eso pudo ser un combate? Donde ellos disparan y de allá les disparan. No pudo ser un combate. Fue una vil masacre, una vil red que en mi poco conocimiento se fue tejiendo desde abajo, desde el que planeó llamarlos para llevarlos allí, hasta el abogado que nos buscó para decir yo los represento. ¿Y cómo nos representa? Dejando que los nombres de nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos aparezcan en un fallo que dice: pierden porque son delincuentes, porque se enfrentaron contra el ejército, cuando no fue así, cuando hay pruebas contundentes de que no fue un enfrentamiento, de que fue una masacre perpetrada desde lo más bajito hasta lo más alto. Entonces hoy, en medio de mi ignorancia, yo les pido, señores magistrados, que ustedes no miren con ese corazón de mentira, porque yo veo a esos hombres que declararon en mi caso llorando, lloran, estoy arrepentido. ¿Qué arrepentimiento si no están diciendo la verdad? Y yo les pido que ustedes se pongan la mano en el corazón y miren, aquí no hay ni la mitad de esas personas que hemos sufrido, no hay la mitad, y nos ayuden a hacer justicia. Justicia por cada hijo, por cada madre, por cada hermana, por cada esposa que soy yo. Yo tuve que vivir escarnio, y no solo eso, ver sufrir a mi hija de 9 años, que hoy tiene 25, pero verla en la situación más difícil que le toca ver a una mamá. Yo he vivido lo que ustedes no se imaginan por esa situación. Yo estoy viva, pero es como si me hubieran matado ese día con mi esposo. Porque al igual que don Yesid, también he tenido que estar en uno y en otro lado. Porque no solo sufro ese escarnio de toda la gente que conocía a mi esposo,
sino de la familia de mi esposo. Entonces yo les pido a ustedes que me ayuden a esclarecer una verdad, y no solo a mí, sino a todos y cada uno de esas víctimas que ustedes ven allá. Que me ayuden a llegar a la verdad, que me ayuden a no alcahuetear a estos delincuentes, porque son más delincuentes ellos que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos que murieron allí, cada uno de esos que están aquí. Que nos ayuden a que aquellas víctimas que han pasado situaciones tan difíciles puedan superar, porque así como yo quizás morí en vida, pero pude salir adelante y sacar a mi hija adelante, hay muchos que no lo han podido hacer, hay muchos que están sumidos en situaciones de pobreza, en situaciones que uno las ve y le da lástima. Entonces yo les pido por favor que nos ayuden a que la sociedad nos reconozca. Sí, la gente nos reconoció como víctimas, pero en otras instituciones no nos reconocen como víctimas. Entonces esa es mi petición, de que nos ayuden a hacer justicia. Me preguntan a mí que cómo veo yo las declaraciones de ellos. Es una total falsedad. Primero, porque el señor Ojeda dice en una declaración, si a mí me encuentran culpable, pues sí, yo haré algo para repararlo. O sea, si ustedes no nos ayudan a encontrarlo culpable, pues él no va a hacer nada para reparar lo que hizo. Porque fue ese hombre el jefe de operaciones y él no sabe nada. A él le preguntan, no, yo no sé. No, ¿quién sabe? Es lo que dicen. No me acuerdo. En cada declaración eso es lo único que dicen. Entonces, ¿cómo un jefe de operaciones no va a saber si él fue el que dio la orden? Él dijo qué hacer. Entonces yo quiero de corazón y representando a cada uno de mis muertos, que nos ayuden a hacer justicia, que nos ayuden a llamar al estrado, porque en mi caso solo han llamado a 3, o a mucho a 4, no más. Y hasta donde he visto mi expediente, ahí aparecen 8. Pero Ojeda dice que iba un contingente de muchos, porque se hicieron al lado y lado de la vía. Y entonces, ¿dónde están los otros que participaron allí? No fue solo Ojeda, no fue solo los otros, los que no me acuerdo el nombre, pero fueron muchos. Yo les pido que nos ayuden a llamar al estrado a ellos para que ellos puedan compadecer y de pronto alguno diga la verdad. Muchas gracias por escucharme y quiero decirle a todas y cada una de las víctimas que sean fuertes, que se peguen de la mano de Dios, así como yo lo hice y he podido salir adelante. Muchas gracias. Yo soy José Yesid, tengo 49 años, soy padre de 4 hijos y me dedico a trabajar para sacar adelante a mi familia. Durante el mes de marzo de 2007, a mí y a 5 compañeros más nos contactaron para ofrecernos un trabajo de escolta de un vehículo que transportaría dinero desde Pitalito a Neiva. Todos teníamos experiencia en brindar seguridad a personas y cosas en razón de los trabajos que habíamos desempeñado antes, así que nos pareció una buena oportunidad para brindar nuestros servicios y recibir una remuneración a cambio. El día 5 de marzo nos trasladamos al kilómetro 102 vía Pitalito-Mocoa para hacer la escolta. Y una vez allí, uniformados fuertemente armados salieron a nuestro encuentro y nos dispararon indiscriminadamente. Yo reaccioné y crucé la vía para esconderme al lado de un árbol. Mientras tanto, mis compañeros fueron amarrados, torturados y asesinados con tiros de gracia. Yo lo escuché todo. Mientras permanecía escondido, escuché a los uniformados parando a los vehículos que pasaban por la vía y diciéndoles que eran militares del batallón Magdalena y que acababan de dar de baja a 5 delincuentes que atracaban en el sector.
Ahí fue cuando supe que quienes nos habían atacado eran miembros del Ejército Nacional. Al otro día, militares aparecieron en mi casa de Neiva preguntando por mí. Por suerte no estaba en el lugar en ese momento. Desde ese día me fui de la ciudad. En los medios de comunicación se reportaron 5 bajas como gran logro del Batallón Magdalena y de la Brigada Novena. Aunque José Yesid sobrevivió para contar lo que realmente ocurrió, prefiere permanecer en el anonimato, porque aún teme por su vida. Por eso soy yo la que cuenta su historia. Luego de 10 años, aún no hay condenas por estos hechos. Y en el proceso administrativo adelantado con el propósito de recibir una indemnización por parte del Estado, la declaración como sobreviviente y testigo de los hechos de José Yesid no fue tenida en cuenta. Para doña Luz Miriam Vargas, hermana de Elidelio Velasco, nos hace saber desde su punto de vista que la verdad expuesta por los comparecientes no es suficiente. Presta a todos mucha atención porque esto es importante. Si usted tiene familia, algo que es muy obvio porque todos la tenemos, piense en ella, porque nosotros estamos aquí parados para que no les pase lo mismo. Con ustedes, doña María Luz Miriam Vargas. Buenos días para todos y todas. Bien, un cordial saludo para los señores magistrados. Mi nombre es María Luz Miriam Vargas. Vengo en representación de mi hermano Elidelio Velasco, que fue muerto en manos del ejército de la 9ª Brigada de Neiva, con el batallón Piguanza de Garzón. Fue asesinado el 28 de julio del 2006 en la vereda Tres Esquinas, municipio de Gigante. Él era un campesino, él era el menor de 7 hermanos. Él trabajaba sembrando café, cogiendo café en las labores que se presentan en el campo. Él vivía con mi mamá, él era soltero, nunca se casó, nunca hizo tener familia, vivía con mi mamá. Mi mamá hacía 7 meses había fallecido, él se encontraba solo en la casa, allá vivían 2 hermanos más, él es más, trabajaba con un hermano. Yo vivía acá en Neiva con las otras hermanas. Él fue el punto blanco para llevar a esa situación, porque él vivía solo, por eso lo sacaron, lo acremiaron, porque ahí lo sacaron de la casa, porque pensaba que no había quien lo reclamara. El soldado, el teniente, él vivía en el caserío de Tres Esquinas. Lo llegaron a la casa, golpearon y él contestó que qué querían. Él no abrió la puerta porque eso fue de 10:30 a 11 de la noche. Él preguntó que qué querían. Entonces el soldado se hizo pasar que iba por droga, iba a comprar droga. Entonces le dijo, necesito que me venda droga. Él dijo, no, yo no vendo eso. Entonces el soldado se retiró y salió y le comunicó a su comandante que sí se encontraba ahí. Entonces el comandante le dijo al soldado, vaya usted a Garretén, y envió a otro y lo sacaron y cerqué por allá a 1000 metros. No, más por ahí a unos 700 metros de la casa donde a él lo mataron, cerca al caserío. Escucharon los disparos y
y dijeron al otro día a mi hermana, fueron y le avisaron que a él lo habían matado, él lo apodaban el indio. Y le fueron y le dijeron a mi hermana que habían matado al indio, que si sabía, preguntó por el indio, entonces ella dijo, no, él debe estar en la casa. Entonces el muchacho le dijo, no, a él lo asesinaron. Dijo ella, ¿cómo así? Entonces ella le comunicó al hermano y el hermano fue a averiguar y le dijeron que a él lo había asesinado el ejército y se lo habían llevado para Garzón. Él me llamó a mí acá a Neiva. Yo me presenté el domingo a reclamarlo en el batallón Piguanza de Garzón. Ahí me comunicaron que estaba en la morgue en Garzón. Se siguió, llegó la fiscalía, me tomó los datos, le hizo levantamiento la fiscalía 22 de Garzón. Mi hermano no era un guerrillero, a él le encontraron una pistola, una granada y un radio. Yo le dije al fiscal, si mi hermano hubiera sido guerrillero o él tuviera eso, él sabiendo que lo iban a matar, porque él, como el cuento, él ya no, la única persona que él sobrevivía que le importaba era mi mamá, ella ya no estaba. Él no había podido, si él fuera de eso, que él tuviera eso, al menos que lo tuviera, señores. Mi hermano que lo hubieran matado por él, también hubiera matado porque a él ya no le importaba a nadie. A él se lo pusieron después de muerto porque hacían recoleta para comprar esas cosas para ponerse a la víctima. Yo lo único que pido es que limpien el buen nombre de la familia porque todos nos señalan por allá, viendo que fuimos nacidos y criados en el sitio que lo asesinaron. Que digan la verdad, que yo lo que sí le pido, señores magistrados de la JEP, que digan la verdad, quién mandó a hacer eso. Que al menos el soldado que dio la versión, porque él lo dio, no recuerdo el nombre de lo que fueron a la casa y golpearon y que estaba ahí, lo sacaron. Que digan la verdad, quién lo mandó para subsanar la herida. Aquí no podemos hablar del perdón porque es que no han dicho la verdad y uno no puede perdonar a alguien cuando está diciendo mentira. Él era una persona trabajadora, nosotros éramos 100 hermanos, todos vivimos trabajando. Yo soy viuda hace 30 años. La guerrilla me asesinó a mi esposo en ese mismo sitio y me rematan quitándome a mi hermano, el ejército. Me siento muy dolida porque no sé, me han hecho mucho daño de parte y parte. Personalmente yo he recibido, y el resto de familia, pues la pérdida de nuestro hermano. Pido, por favor, que sean soldados que digan la verdad, los que hicieron eso, porque fueron hartos los que estuvieron esa noche por ese sitio, y no que no recuerdo el nombre porque yo tengo el expediente de las personas que hicieron descargo después de la muerte de mi hermana al batallón. No recuerdo los nombres, pero sí le pido, señores, que se aclare la verdad para tener alivio de nuestra vida y de nuestros corazones. Muchas gracias. Me retiro. Yo soy Winter Jackson Trujillo, tengo 27 años y vivo en el municipio de La Plata, Huila. En búsqueda de mejores condiciones de vida, me trasladé al municipio de Garzón, Huila, donde viví 4 meses. Me dedico a vender lotería, chance, también trabajo en peluquería y oficios varios. Mis amigos y familiares me conocen por ser un joven activo, responsable, caritativo, trabajador, luchador, servicial, devoto y atento. Mi sueño es darle a mi mamá una miscelánea para que pueda solventarse económicamente y de esa manera ayudarla.
Pero el 6 de abril del 2007, estos sueños se desvanecieron. Winter Jackson Trujillo no puede contar su historia, la cuento yo, porque el día 6 de abril del 2007, un Viernes Santo, fue desaparecido y asesinado en el municipio de Garzón Huila aproximadamente a las 8 de la noche. Un mes y medio antes de su desaparición y asesinato, Winter Jackson fue tratado como guerrillero y recibió amenazas por tropas del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional por ser nacido y registrado en San Vicente del Caguán, Caquetá, debido al estigma de ese territorio como cuna de la guerrilla. Winter Jackson Trujillo fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional de Colombia el día 6 de abril del 2007. Ante los medios de comunicación, su muerte se justificó como la muerte de un asaltante y guerrillero en la vereda Río Loro, vía que conduce del municipio de Garzón al municipio de Gigante Huila. En su mano derecha fue puesta un arma de fuego. Sin embargo, él era zurdo por una enfermedad que le impedía usar su mano derecha. Luego de más de 13 años, la familia de Winter Jackson Trujillo, especialmente su mamá, continúa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, especialmente a su buen nombre y al de su familia, esta vez ante la JEP. Para don Isaías Vargas, padre de John Germán Vargas Calderón, quien quiere hacerle saber a los comparecientes que el perdón se debe ganar con hechos y que esto significa que deben contar todo lo que sepan. Con ustedes el señor don Isaías Vargas. Muy buenos días, señores magistrados y todos los aquí presentes. Mi nombre es Isaías Vargas, vengo del municipio de Garzón, en representación de mi hijo John Germán Vargas, el cual fue víctima de ejecución extrajudicial según sentencia administrativa, donde se condena a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. El día 11 de abril del 2007, mi hijo salió más o menos a las 7 de la noche. Yo no me encontraba en la ciudad. Esa noche no llegó a dormir, por lo cual la familia se extrañó, ya que él no era una persona que se quedara fuera de su hogar. Su grupo de amigos era muy reducido, no tomaba alcohol ni tampoco asistía a fiestas. Según versiones de los vecinos, eso les consta en las declaraciones, lo vieron salir de la casa tipo 7 de la noche en compañía del señor Franklin Garzón. El día 12 de abril, pasado el mediodía, la familia ya se encontraba muy angustiada, por lo que otro de sus hermanos lo buscó. Como los vecinos le dijeron que lo habían visto la noche anterior con Franklin Garzón en una moto y mi hijo iba de parrillero. Él lo había recogido en la casa. Este señor es sobrino de una vecina y conocido de John Germán. Casualmente mi hijo Giovanni se encontró a este señor ya en las horas de la tarde del día 12 de abril, al momento de que mi hijo le preguntó por él, de manera nerviosa le contestó que no sabía nada y que fuera a preguntar a la morgue, ya que habían unos muchachos ahí. En ese momento, la familia asumió que ya había pasado algo grave. No entendía esta respuesta por parte de Franklin Garzón. Efectivamente, se encontró su cuerpo en la morgue de la funeraria La Paz. Ya listo y preparado, tenían orden para enterrarlo como NN en menos de 24 horas, es decir, que a mi hijo lo encontramos antes de las 6 de la tarde. Finalmente la familia
Solo sabía de que mi hijo había muerto en un enfrentamiento con el ejército. Lo acusaban de ser jefe de una banda de jaladores de motos, de guerrillero y hasta de paramilitar, lo cual era absurdo, pues mi hijo no sabía ni manejar moto. Respecto a las declaraciones que dan los soldados, aunque ya aceptan los hechos, parece una verdad acomodada, pues uno de los videos, el señor José Alirio Triana, involucra al señor Franklin Garzón como el encargado de entregarlo. Los demás soldados eviten mencionarlo, lo que parece un encubrimiento. Por otro lado, uno de los soldados dice que para matarlo le hicieron una emboscada y que todos dispararon a la misma vez cuando lo entregaron, que mi hijo cayó y uno de ellos le hizo un tiro de gracia, lo cual es falso, dado que según informe de medicina forense, su muerte fue ocasionada por un proyectil o artefacto explosivo. Eso no lo tenemos claro, que entró en el glúteo, lo que indica que a él lo obligaron a ponerse boca abajo. Otro soldado dice que luego salió el enfermero, el enfermero se puso unos guantes y le puso el arma en la mano y lo hizo disparar en 2 ocasiones y la dejó junto a su cuerpo. Según el expediente, el arma estaba dañada y no servía para disparar. No creemos ni en sus versiones ni en su solitud de perdón, porque no están diciendo la verdad. Quedamos con muchas dudas como de por qué tenían información de mi hijo, específicamente hablando de sus antecedentes judiciales, edad, la familia a la que pertenecía, por lo que también dudamos del proceder de la Fiscalía, ya que al momento de poner la denuncia por el homicidio, esta se me negó y luego de insistirle me la tomaron. Deben aclarar por qué los confundieron con una persona apodada La Mojarra. Esta información salió en Diario del Huila con el cabezado Cayola alias La Mojarra. También salió por el medio de radio. No es posible perdonar en medio de tantas dudas. No creo en su arrepentimiento y en su solicitud de perdón. Ellos están faltando a la verdad. Necesitamos que se involucren a todos los terceros externos al ejército que participaron en estos hechos. Llevamos más de 15 años buscando la verdad, tratando de limpiar el nombre de mi hijo. Aunque ya existe sentencia donde ordenan la publicación de un certificado donde consta que la muerte de mi hijo no ocurrió en ocasión aún en combate con la FARC, ni que fue consecuencia de una ejecución y que no fue una consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetuado por los efectivos de las fuerzas militares. Yo quiero también agregar de que en ese instante, cuando ellos formaron la emboscada, ¿sí?, que fueron traídos desde el recreo del municipio de Garzón hasta ese sitio donde dejaron la emboscada, y le preguntaban al soldado que si habían disparado, que cómo habían hecho para hacer, que en el momento en que ellos llegaron y lo descargaron los 2 que iban en la moto, y el de la moto se retiró, y ellos inmediatamente empezaron a disparar. Yo me pregunto si con 6 soldados que era la escuadra que habían hecho la emboscada, dispararon a todos, lo habían acabado completamente de destruir. Y eso es una gran mentira de que eso lo hicieron, porque mi hijo no presentaba sino un rasgo en el glúteo, y parece que fue a causa de la explosión que él murió. Por lo tanto, eso es una gran mentira de lo que ellos están diciendo. No creemos la verdad, no creemos en lo que ellos están diciendo, creemos justicia y creemos que necesitamos la verdad para que esclarezcan los hechos. Muchas gracias.
continuación se dirige a ustedes la magistrada correlatora del caso 03, Catalina Díaz, quien ofrecerá unas palabras de cierre para esta primera parte de la jornada. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todas y para todos. En primer lugar, quiero reconocer y agradecer muy especialmente el valor de todas y cada una de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, por compartir quiénes eran sus hijos, sus hermanos, sus compañeros, sus esposos. Se necesita fuerza, yo lo sé, se necesita coraje. Sabemos muy bien que contarnos sus historias, recordar a sus seres queridos, recordar lo que pasó, encontrarse, venir hasta aquí, es revivir el dolor. Y sabemos cómo duele no solo el asesinato, no solo la desaparición, sino todo lo que ustedes nos han contado. La estigmatización, lo que pasó en la justicia ordinaria, las decisiones de los jueces, lo que dijeron los vecinos, lo que tuvieron que vivir, y especialmente las mujeres, al cuidado de los hijos, faltando el padre, las vulnerabilidades económicas, enfrentar lo que se decía, ver esas noticias tan duras y mentirosas en la prensa. Y les agradecemos muy especialmente por tener ese coraje, esa fuerza, ese valor de compartir con nosotros, los magistrados, con esta jurisdicción, sus historias. Para nosotros es sumamente valioso escuchar de ustedes directamente las historias, lo que nos han contado. Es, como decíamos al principio, una fuente importantísima de contrastación. Lo que sigue en este momento, como decíamos, es contrastar lo que han dicho estos miembros de las fuerzas militares en el caso con lo que nos dicen ustedes. Hemos leído sus informes, hemos leído los expedientes, conocemos mucho de lo que ustedes nos han contado también de lo que dijo la justicia ordinaria, pero escucharlas a ustedes es insustituible, tanto para nosotros como para el país. Sabemos, y déjenme decirles que hay en el país por lo menos 6.402 hombres, en su inmensa mayoría, pero también mujeres, que fueron asesinados como sus familiares, por la espalda, en estado de indefensión, sin que mediara ningún combate, para presentarlos de manera falsa, criminal, ilegítima, como bajas en combate. ¿Y todo por qué? ¿Para qué? Para engrosar de manera ficticia, artificial, las estadísticas oficiales que medían el estar ganando la guerra. Las unidades militares que se investigan aquí se medían oficialmente en número de bajas en combate. Y lo que hemos encontrado, y ustedes habrán oído, muchos comparecientes, hemos oído entre los colegas aquí, más de 500 de estos hombres a lo largo y ancho del país, desde soldados, cabos, mayores, tenientes, coroneles, hasta señores generales. Y hoy incluso lo puedo decir así porque algunos ya han reconocido públicamente en el marco del proceso su responsabilidad. Y nos han dicho, sí, en efecto, asesinamos personas por la espalda, en estado de indefensión, sin que mediara ningún combate. Y como lo decía una de ustedes con mucho dolor, y yo comparto esa rabia y esa frustración, hacían colectas para conseguir las armas, que se compraban en el mercado negro y luego les eran puestas al lado, con artimañas como ustedes nos los contaban, en la mano izquierda cuando la persona era derecha o viceversa, montando combates de manera ficticia, como ellos mismos lo han reconocido, para presentar a estos jóvenes trabajadores como supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Nuestro trabajo es establecer los hechos y, como ustedes dicen, para que todo el país conozca lo que pasó, porque somos perfectamente conscientes de que uno de los daños es tener que vivir ese sufrimiento, esa rabia, esa sensación de injusticia en lo privado.
¿no? Y los vecinos todavía, como ustedes los dicen, tal vez diciendo, bueno, por algo sería, o incluso, por supuesto, siguiendo lo que dice la prensa, ¿no? Porque la prensa, como lo vimos en los videos, hizo esos titulares que se trataba de una banda aquí o de personas delincuentes, en fin, y ese daño lo tenemos muy claro. Y por eso vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos porque la verdad que se establezca, se conozca públicamente de la manera más amplia, que el país conozca sus voces, sus historias. Por eso es tan importante los testimonios que nos han ofrecido hoy también 2 sobrevivientes de estos hechos tan graves. Y solo quería decirles también a las mujeres que nos han dicho lo hicieron por incentivos. También lo tenemos claramente documentado en el caso. Recibieron felicitaciones, medallas, reconocimientos, ascensos, puntos extra, porque el cuerpo del supuesto enemigo caído era lo que contaba para ascender, para ser tenido en cuenta, para ser un militar exitoso. Y por eso esta tragedia tan grave de arrojar miles, por lo menos 6.402 familias, madres, padres, hermanos, compañeras, que tuvieron que sufrir, como les decía, no solo el asesinato, sino la sensación de frustración, de injusticia, de profundo dolor en que sus seres queridos hayan sido muertos por las personas, los agentes estatales en quien todos habíamos confiado para que nos protegieran el poder de las armas del Estado, el poder legítimo de las armas del Estado. Eso duele mucho. Nosotros estamos ahora también empezando de fondo el nivel nacional de esta investigación. Como les explicábamos, hemos empezado a investigar en 6 territorios críticos: Antioquia, el Meta, el Casanare, el norte de Santander, la costa Caribe y el Huila, este departamento del Huila. Y estamos ya dedicados también un equipo al nivel nacional, porque sabemos que esto ocurrió pues en todo el país, y la pregunta es ¿por qué pasó en todo el país? Como lo decían ustedes, de una manera tan similar, tan parecidas las víctimas. También lo decía alguna de ustedes, con los engaños, y nos lo contaba el señor suboficial retirado de la policía. Esa metodología, ese modo de operación de engañar personas ofreciéndoles trabajos que parecían bien remunerados y trabajos interesantes, en montajes muy bien armados, la hemos visto en otros lugares. La vimos claramente en Soacha, en Bogotá, donde fueron engañados muchachos con ofertas de trabajos atractivos para ser realizados a muchos kilómetros de allí. Todo un engaño, todo un montaje que terminó pues en el asesinato de estos jóvenes de Soacha. Y también quería decirles que hay algunas cosas en términos de reparación que están en la ley. Nos decía una de ustedes que quería que se creara una ley para que sus hijos no tuvieran que prestar el servicio militar. Hoy en día ya existe, hace muchos años, la ley de víctimas, y en esa ley de víctimas se establece que los hijos de las víctimas no tienen que prestar el servicio militar. Entonces es importante conocer ese elemento porque pues también procede el registro de las víctimas en el registro oficial para que se hagan efectivas las medidas de reparación. También lo vamos a tener en cuenta, todos estos elementos que ustedes nos han ofrecido hoy, todas las narraciones, los datos, los testimonios, para contrastar lo dicho por los comparecientes, para avanzar en el establecimiento de los hechos, de la verdad, y para establecer las responsabilidades de los miembros del ejército. ¿Quiénes hicieron qué? ¿En qué fechas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y especialmente llegar a los máximos responsables, a quienes desde los mayores niveles de mando tomaron las decisiones más gruesas, más grandes para que todo esto ocurriera. De nuevo, muchas gracias por su coraje, por su valentía, por su determinación para que estos hechos se esclarezcan, para que se haga justicia,
para que se entregue la reparación a las víctimas, para que la sociedad conozca esta gravedad y así podamos empezar a sanar y ser una sociedad mejor. Muchas gracias.